Bien. Bien, iniciamos en esta segunda sesión en vivo para estudiantes que actualmente cursan su prepa en línea SET y que están ubicados ya en el módulo 21 del bloque C. El impacto de la ciencia y la tecnología. Veo 4 de ustedes conectados. Quiero que me digan si se escucha bien, se ve bien. Para continuar esta sesión y tratar de ver los aspectos más importantes de esta segunda semana. Voy a tratar de empezar para que no nos coman los tiempos. En esta segunda sesión síncrona voy a detenerme un poquito con las indicaciones mínimas para la formación de las actividades integradoras, ya que hay algunas cosas que creo que no se entendieron, que no se han entendido en el bloque A y en el bloque B, pero que en este bloque queden un poquito más claras. La agenda de trabajo para esta sesión es, bueno, la presentación del módulo. Aquí debe de ser, aquí, bueno, estamos en el bloque C. Explicar los recursos de la plataforma y otras fuentes, el plagio, que una de las cosas más importantes es la explicación de las actividades formativas, el foro aprendiendo y la ejemplificación de las actividades integradoras y las dudas. Vamos a cerrar nuestros micrófonos para que el audio no se vicie. Bien, no sé cómo se escribe eso de que se vicie el audio. Vamos a cerrarlos y al final los podemos activar por si hay una duda, o en el mismo chat me pueden ir planteando sus dudas. Les pregunto que cómo están escuchando ahora para continuar. Y bien, continuamos con la presentación del módulo. Aquí, bueno, este es uno de los recursos de la plataforma. Estamos ya ubicados en la semana 2. Observas tú cuál es la unidad que debes de trabajar, que en este caso es la unidad 2, y qué es lo que debes de agendar. La guía de observación, más bien la guía es la que nos ayuda a organizar nuestras actividades. En este caso, bueno, pues nada más hay un foro que es el de aprendiendo y las actividades integradoras 3 y 4.
debemos darle un revisado al contenido extenso en la unidad número 2. Los recursos de la plataforma debemos tratar de revisarlos completamente y de esa manera podemos estar en condiciones de desarrollar estas dos actividades. El plagio es una situación que aún ni en el módulo 21, que se supone que ya casi, pues no sé, más de un año, has estado trabajando en este sistema en línea y todavía estar cometiendo plagio, creo que no es algo que nos pueda ayudar en un futuro. Los mismos recursos de la plataforma te pueden decir qué acciones debo de tomar yo cuando cometes plagio por primera vez, qué debo de hacer, si es recurrente, qué debo de hacer para en la segunda vez que cometas el plagio. De manera que te quiero hacer el siguiente comentario. Aquí tenemos lo de la rúbrica de evaluación en la que nos dice no evaluable cuando se vaya a cometer una situación de plagio. Bien, estamos ya conectados 5 personas. Yo espero que se vayan integrando más. Cabe hacer mención que ya se han recibido tareas con situaciones de plagio parcial y plagio total. Es muy común que hagan la pregunta, que la conclusión integre preguntas y que esa pregunta ustedes la agarran y la toman como no sé, en la web hay una página donde tú le haces una pregunta y no sé quién la contesta y esa respuesta la agarran tal cual. O sea, es bueno que te apoyes en otras opiniones, pero esa pregunta esa respuesta la debes de analizar y debes hacer tu propia redacción, porque hay respuestas que se ve evidente que no son de tu autoría. Entonces ahí es cuando a uno le entra la duda y le hace la prueba y resulta que fue tomada textualmente de otra plataforma, de otra página. Y bueno, como son tantas tareas, tantos trabajos y sobre el mismo tema, ya es muy recurrente que pues, al menos unos 10 alumnos sí han acudido a esa página y ya hasta me la sé, ya hasta es fácil saber cuando 6, 7 respuestas en una conclusión donde deben ser tus palabras son idénticas, son exactamente iguales. Entonces ahora sí entiendo que no es que se copien entre ustedes, sino todos acuden a esa plataforma de preguntas y respuestas. Hagan de cuenta que ustedes ponen la pregunta y cualquier persona del mundo les da la respuesta. Y bueno, pues he tenido que mandar a la última calificación de la rúbrica y bueno, pues yo les pido que traten de evitar esta situación. Las actividades formativas, bueno, pues ya sabemos que son cuando ya tenemos bien armados nuestras actividades integradoras, incluso ya subidas e incluso ya calificadas, para saber que estamos bien y entonces sí podamos responder a estos cuestionarios.
Las actividades socioemocionales, bueno, pues son de un programa de Construyete. Nuestros tutores y tutoras son quienes se encargan de esta parte de tu formación, y te invito a que entres a revisar estas actividades. El foro Aprendiendo, bueno, pues es un espacio de dudas, comentarios, sugerencias, y pues trates de entrar diariamente para que cuando llegues a la semana 4 en el foro de integración ya no se te haga pesado. Ya no se te haga pesado, entonces sí puedas entrar sin ninguna dificultad a, a trabajar en ese tipo de aprendizajes, que es lo único que nos queda, compartir el aprendizaje a través de la comunicación asíncrona, ¿no? Bueno, las actividades integradoras. La actividad integradora 3, usos y efectos de la tecnología. Me voy a detener poquito donde yo veo, donde he visto que están batallando. Bien, aquí nos pide analizar los principios científicos, que estos han sido creados a través de la tecnología para mejorar nuestra vida cotidiana, y de los cuales estamos rodeados de objetos científicos y tecnológicos para donde quiera que volteemos, en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestra escuela, en el trabajo, estamos rodeados de este tipo de objetos. Los vamos a analizar de todos los objetos que ocupamos en un día, y vamos a recrear un, un ejercicio animado, el cual trataremos de darle forma a una actividad que realicemos en un solo día, y qué objetos son los que estamos este, utilizando, como la pasta de dientes, el cepillo, el jabón, el champú, el agua. Luego viene la tostadora, el microondas, la estufa, luego viene el auto, luego la lab, el celular, etcétera. Todo ese tipo de objetos que diariamente usamos, los vamos a tener que identificar de cuál principio es el que los hace funcionar. Y para ello, ¿qué necesitas? Pues un procesador de textos, reconocer el impacto medioambiental del consumo tecnológico, identificar los principios físicos y químicos de los objetos tecnológicos, para el cual te dejo aquí una breve definición. Tú eres libre de buscar otras sobre los principios físicos, los principios químicos y los principios biológicos. De estos tres tipos de principios son los objetos que nos rodean. Pero aparte hay aquellos objetos que ocupan dos principios o incluso tres, y eso es lo que debemos entender. El contenido extenso nos puede ayudar a identificar bajo qué principio se rige un objeto o un artefacto que estemos usando, o una sustancia, un alimento, un aparato que estemos usando en nuestra casa, en el trabajo o en la escuela. Luego nos dice que debemos identificar los criterios éticos del consumo de la tecnología, lo bueno y lo malo de esos principios. Y finalmente nos dicen que podemos apoyarnos para hacer nuestra historieta sobre la herramienta virtual PictoChart y el Blueberry, en los cuales eh, te estaré pasando posteriormente un tutorial básico para manipular el PictoChart, por ejemplo, que es el más sencillo. Te voy a explicar de formato a qué es lo que debes de entregar: un documento de Word con una historieta y unas respuestas a unos planteamientos.
Este es una captura de pantalla de una actividad en miniatura, la cual pues está hecha, incluso los ejemplos de la plataforma, para podértela mostrar. En la primera hoja, úsala de portada. La segunda, úsala para la lista de los objetos tecnológicos, que es esta. Yo te estoy recomendando tablas para que puedas organizarlo. Incluso ya los puedes ir definiendo bajo qué principios se rigen. Y en la misma hoja puedes, ya que aquí puedes poner 1, 2, 3, 4, por 3, 12 objetos, o puedes poner los que gustes. Luego viene la segunda tabla, que la actividad no pide que hagas tablas, te pide relaciones o listas, pero yo te sugiero que lo pongas en tablas y donde vas a seleccionar los 4 objetos que vas a usar en tu cómic o en tu historieta. La tercera hoja úsala para la historieta, la última hoja úsala para los principios éticos y la bibliografía, que no se pide ni en la rúbrica de evaluación ni en las actividades, pero es bueno tener el hábito de citar las fuentes de código. Ahora te explicaré de formato, de contenido, perdón. Esta es la primera lista de los objetos que usamos diariamente. Hay quien me hace la lista así de la 1 al 20, incluso de la 1 al 30, y pone todos los objetos, un vaso de agua, un vaso y el agua, etcétera. Pero es bueno que ya los vayas identificando por el principio o la naturaleza en el que se rigen. Por ejemplo, yo tomé como principio físico la televisión, como principio químico una bolsa de camiseta y como principio biológico la leche. De manera que tú ya aquí puedes, en este caso, 5 de cada uno, 3 de cada uno, los que tú gustes, que creas que te van a ser útiles. Y de estos mismos, porque me topé tareas donde hacen una lista de 20, pero cuando hacen el cómic no mencionan ninguno de los 20 que enlistaron. De manera que aquí dice, a partir de tu listado, selecciona 4 objetos tecnológicos. El primero debe de tener a partir del principio físico, el segundo del principio químico, el tercero del principio biológico, que hay quien yo creo que se le complica y no los menciona, no lo menciona el biológico, y el último, que es el cuarto, debe de estar regido bajo el principio químico, físico y biológico. Cualquiera de los tres, perdón, pero deben ser 2 o más. Dice, debe funcionar a partir de 2 o más principios de diferente naturaleza, que puede ser físico-químico, químico-biológico o físico-biológico, etc. Y estos 4 son los que vamos a trabajar en el COM. Bien, nos piden 4 viñetas. Haz de cuenta que una viñeta es un cuadro de caricatura de tus objetos. Un objeto tecnológico para cada viñeta, para cada caricatura. Tiene que ser el primero. Bueno, yo lo hice a manera de esquema, le puse efectos de diálogo, pero ya ahí tú tendrías que poner tu creatividad. Puse la televisión, la bolsa de plástico, el cartón de leche y finalmente la energía. ¿Cuál pusimos acá? La electricidad estática, que es la que se genera en nuestra energía del cuerpo y la fricción de los globos de plástico. De manera pues que hay quien me pone hasta 10, 15 viñetas o cuadros de caricatura, ahí ya sería de tu entendimiento o lo que quieras poner. Pero sí te recomiendo que sea uno de cada objeto. Luego viene la reflexión
y hay que responder a las preguntas, que es en base a los ejemplos, que es sobre los ejemplos que ya he venido mencionando a partir de la segunda lista. Y hay quien no pone los principios éticos, pero hay quien sí los pone y me los define. Aquí de lo que se trata es cómo repercute mi uso de la tecnología en el principio ético en el que menciones aquí. Por ejemplo, en el de responsabilidad. Te voy a ahorita pasar una lista que vienen aún en los recursos de la plataforma, una lista de principios éticos universales. Pero aquí la palabra clave es repercute, o sea, cómo afecta, cómo se viola ese principio ético de mi uso de la tecnología. Si yo uso, por ejemplo, el principio ético de responsabilidad, al dejar encendido el foco, que no se utilice, allí estoy siendo irresponsable y allí está repercutiendo en el uso de la tecnología bajo ese principio ético. ¿Y cómo impacta en el medio ambiente el uso y consumo de ese objeto tecnológico? Bueno, pues genera o le abona al calentamiento global. Y se está, y repercute en el de responsabilidad. Y bueno, tienes aquí para los objetos que gustes, los 5 principios éticos y los objetos. Este debe ser en base a los objetos del cómic también. Esta es la lista de los principios éticos universales. Puedes agarrar o puedes elegir el que creas que te puede ayudar a demostrar esa objeto tecnológico. Bien. La rúbrica de evaluación es el documento rector que guía, dirige, orienta y lleva tu tarea a buen fin. Y para mí es el documento que me ayuda a revisarte. Lo que yo hago cuando publico o pongo una captura de pantalla de los recursos de la plataforma, lo que yo hago es, de los criterios de la rúbrica de evaluación, lo que yo hago es hacer un orden de ideas. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un listado. Quizás unos 9 objetos tecnológicos, 3 de cada uno. Yo te pediría mínimamente que hagas 3 de cada uno para que puedas elegir con facilidad los de tu cómic o los de tu historieta. Y luego viene la historieta, los 4 objetos. El uso de cada uno, el principio de cada uno y la descripción de cada uno, que es lo que vamos a estar explicando en la caricatura. Aquí, por ejemplo, aquí no pongo el segundo listado o la segunda tabla, sino lo que hago, lo que estoy haciendo aquí es que pues una tabla con los 9 y luego otra tabla con el físico, el químico, el biológico y el de ambos, el combinado, se puede decir así. De manera que hay historietas que sí mencionan el objeto tecnológico, pero no especifican el principio que lo rige. Y esta es una de las cosas importantes para esta tarea, saber qué principio es lo que rige a ese objeto. Y viene luego la de los, viene la tabla de los 5 principios éticos, que pues obviamente deben ser las repercusiones de los usos de la tecnología y el impacto y los 5 impactos medioambientales o en el medio ambiente. Entonces, lo que pide la rúbrica son estas 3 cosas, que es lo que reviso. Si alguien no pone la segunda lista, que son con los 4 objetos,
que va a usar en su cómic, no hay problema, pero al menos la primera lista que la rúbrica pide es así, y la última, pues obviamente es la última tabla, la que vamos a revisar también. Estos se cumplen cuando envías tu tarea en orden, tiempo y forma. El pensamiento crítico, bueno, ¿qué es lo que tengo que entender aquí? Como aprendizaje esperado es conocer los principios físicos, químicos y biológicos de los objetos tecnológicos. Conocer también los principios éticos universales, entenderlos y saber qué es lo que estos pueden ayudar a minorar el impacto medioambiental. Y ese es, pues, el chiste o el objeto de esta tarea, de esta actividad, que son sobre los objetos tecnológicos. Bien, voy a pasar a la actividad integradora número 4, cuidando mi medio ambiente. Bien, aquí este texto se encuentra en la plataforma, no lo voy a leer así de manera corrida porque pues ustedes ya lo han de conocer a estas fechas, ya lo han de haber leído. Lo que voy a hacer es señalar los puntos importantes. Por ejemplo, dice que es una actividad que deberás imaginar que vas a participar en un concurso. El concurso se llama Vida Verde para el cuidado de mi medio ambiente. Aquí tenemos que hacer esa tabla que nos piden como si fuéramos a entrar al concurso. Y hay quien llena la tabla con los datos de su comunidad actual. Entonces, aquí es donde quiero que, que lo cambies un poquito. Luego, ¿qué es lo que vas a proponer? ¿Cuál es tu propuesta? Aquí nos habla de una propuesta para la creación de una aldea socialmente sustentable. La, la idea es que tu aldea socialmente sustentable cumpla con lo siguiente, que sea construida de materiales reciclables, utilizar energías renovables, que el consumo de alimentos sea de la misma comunidad donde se produzcan, que el transporte tenga cero emisiones de CO2, la reutilización de residuos y todo con el fin del cuidado y preservación del ecosistema. ¿De dónde vives? De tu entorno. Esa es la idea de ese concurso. Hay actividades que para mí pues, no están listas para el concurso, entonces hay que atender esto que nos indica. ¿Qué necesitas? Bueno, aquí tienes lo que necesitas saber para poder hacer esa actividad. Esta es una captura de pantalla de una tarea X, incluso son algunos datos de la plataforma y es como debes de presentarla, que son nada más que 4 hojitas o quizás 3 si no pones bibliografía. La primera es la portada, la segunda es la ficha técnica y la justificación. Y bueno, la bibliografía. Bien. Bueno, los principales fuentes de energía alternativas en México son estas. Ya tú puedes elegir cuál es la que puedes trabajar. Esta es la ficha técnica que debes de llenar, aquí los espacios. Hay quien sigue usando los ejemplos de la plataforma. Para nosotros es fácil saber si es lo mismo que la plataforma te dio como ejemplo y tú lo haces también. Entonces aquí ten cuidado en no duplicar la información. La información que va aquí debe ser del área, terreno o terreno baldío que has elegido para la construcción de tu aldea. No de donde vives, debe de ser afuera de donde vives, cerca de donde vives,
un lugar que no esté construido ya, un lugar que no tenga casas, que no tenga urbanización, tú lo vas a iniciar desde cero. Y aquí va, pues, eh, ¿qué es lo que debes de investigar? Bueno, algunos conceptos clave. Y para ello, para armar tu ficha técnica, bueno, pues tienes que tomar en cuenta, vuelvo a insistir que participas en un concurso, que la propuesta es crear una aldea sustentable y que será construida con energía renovable, materiales reciclables, cultivar los propios alimentos, cero emisiones de CO2, la reutilización de desechos orgánicos e inorgánicos y la preservación del ecosistema. Esos son los conceptos clave que debes de tomar en cuenta para el momento de llenar tu ficha técnica. Y las 5 propuestas culinarias que vienen de orgánicas que vienen en la plataforma, pues estas son, y te puedes apoyar en algo. Luego viene una justificación. En la justificación nos pide lo siguiente. De entrada, la justificación debe de ser una cuartilla. Todo esto es una cuartilla, procura que sea el tamaño de la fuente de los textos dentro del párrafo que sea de 12, del número 12, y interlineado sencillo, o si no, 1,5. Hay quien me le pone del tamaño 20, 18, 20, y doble línea, doble interlineado, y pues rápido acaba. Y pues ese no es el chiste, ¿verdad? Aquí la idea es que justifiques lo siguiente. La primera argumentación del por qué existe esa zona. Te dejo un ejemplo. Segunda argumentación, cómo son los materiales que vas a usar para la construcción de esa vivienda. Te dejo un ejemplo. Tercera, la tercera es del por qué elegí ese tipo de energía. Y te dejo otro ejemplo. ¿Cómo me alimentaré? Estos ya son tips míos en los cuales puedes orientarte un poquito, ¿verdad? Y aquí te doy el ejemplo. No me pongo y los leo, porque pues, tú los vas a tener en la grabación o en el PDF que les comparto para que vayan analizando cada uno de los planteamientos. La que sigue es, ¿qué voy a hacer con mi basura? Sea orgánica, sea inorgánica, sea electrónica, sea química, de lo que sea. ¿Qué voy a hacer con mi basura? Y aquí está un ejemplo. ¿Cómo ayudará a la gente mi aldea socialmente sustentable? Finalmente, presume tu aldea. Di porque es viable, di porque está bien, di porque la gente debe vivir ahí, di porque crees que es lo que el mundo pide a gritos, porque el mundo quiere que se empiece a construir este tipo de aldeas. Y te dejo mi ejemplo. La rúbrica de evaluación, bueno, pues aquí hay dos conceptos que nos pide que debes de ser coherente y te pongo la definición de la palabra coherente. ¿Por qué debe de ser coherente? Porque hay quien en la ficha técnica dice una cosa y en la justificación otra. Entonces hay que ser coherente. En la ficha técnica no se te ocurre hablar de gasolina, diésel, gas natural, no se te ocurre hablar de luz eléctrica, automóvil, transporte público, taxi,
Uber, no se te ocurre hablar de enlatados, de conservas, fertilizantes, no se te ocurre hablar de nada de eso, porque si lo haces, entonces no eres coherente. Ahí es donde entra el concepto coherencia, que los argumentos deben de ser coherentes con la ficha técnica y tu justificación. No se te ocurra hablar de cal, cemento, varilla, alambrón. No se te ocurra hablar de todo lo que estamos rodeados en donde vivimos actualmente. Debes de ser una aldea totalmente sustentable. Y bueno, ¿qué es lo que debemos aprender? Aplicar los conceptos de desarrollo sustentable y sostenible en mi comunidad. Estrategias socialmente sustentables en la comunidad. Formas de cuidado y preservación de mi comunidad y las acciones cotidianas viables en mi comunidad. ¿Verdad? De las acciones que hago diariamente deben de ser viables. Y bueno, pues creo que es todo. Si al final le metí turbo, pues fue por, porque es algo que casi todo es de nuestra cosecha, casi todo debe de ser de nuestra creatividad, no de la investigación de la red. Y eso es muy, muy importante. Tenemos 2 minutos para dudas, si gustan. Por aquí vimos que Carolina, Cristina, Norma, Paco y Wendy, gracias por su asistencia. Por ahí creo que no me acuerdo quién más estaba, creo que se salió de la sesión. Bueno, pues estamos para servirles. Este, Bien, nos estamos viendo y leyendo en la plataforma. Plataforma. Bien, me despido. Carolina, Cristina, Norma, Paco y Wendy. Espero haberles servido de utilidad. Hasta luego.